Capítulo 4. Sándalo blanco. Notaba el calor del sol. Habían abierto el cajón. A través del cristal, la luz del mediodía bañaba todo mi cuerpo. Y entonces apareció él. ¿Cuánto tiempo, profesor Hama? Ya ha vuelto el verano, ¿eh? El profesor acarició cariñosamente mi superficie y me abrió despacio. Entonces empezó a abanicarse conmigo. ¿Qué bochorno hace hoy? Su voz sonaba muy cercana. Lo observé mientras oscilaba arriba y abajo. El cuello blanco, los lóbulos ligeramente enrojecidos de sus orejas, perlas de sudor brillaban en su nuca. Sí, ya ha llegado el calor. Esa era la voz de su mujer. Así que los dos estaban bien. Era una buena noticia. Es la primera vez que sacas el abanico este año, ¿no? Creo que sí. Sí, profesor. Yo lo corroboro. Le susurré al oído mientras seguía aventándolo. El abanico de sándalo blanco, murmuró entonces su esposa. Cada vez que huelo su aroma, me acuerdo de Momoko. ¿Momoko? ¿De verdad? Sí, Momoko olía igual, a sándalo blanco. Creo que era por el incienso de sándalo que quemaba en su cuarto. Cierto. Siempre había una barrita de incienso de sándalo blanco encendida en mi habitación. La señora se había dado cuenta. Además, ¿este abanico no es el que te regaló Momoko, querido? ¡Qué buena memoria tiene! ¿En serio? Ahora que lo dices, puede que tengas razón. Ya le vale, profesor Hama. Haga usted un esfuerzo, le dije con tono jocoso. Una gota de sudor se deslizó por detrás de su oreja y el profesor me agitó con energía. No me he olvidado, ¿a que no, profesor? Pensé luego, mientras seguía oscilando vigorosamente en su mano. Solo está fingiendo delante de su esposa, pero no se preocupe, ella ya lo sabe todo. Desde aquí pudo ver cómo sonríe a sus espaldas. Las comisuras de los labios del profesor se curvaron hacia arriba. Y al parecer, no solo su mujer sonreía, él también. Estaba contenta de verlos un verano más. Y eso que en aquel momento dije que me iba sin ningún pesar. ¿Pesar yo? Fue lo primero que me salió. Pero pronto se me atascaron las palabras. No estaba casada y mis padres habían muerto hacía mucho tiempo. No tenía familia por la que preocuparme. Aún así, tampoco era capaz de afirmar con rotundidad que me iba sin ningún pesar. ¿Entonces, te vas tranquila? El individuo que se hacía llamar guardián de almas no ocultó su escepticismo. Lo pensé un momento y luego me corregí. No, claro que no me voy tranquila. Lo suponía. Sus ojos negros sonrieron satisfechos. Como discípula suya, me habría gustado velar por el profesor Hama hasta el final. Hama, ¿eh? Tu profesor de caligrafía, ¿verdad? Así es. Jamás pensé que me iría yo antes que él. ¿Qué estará haciendo ahora? Mentiría si dijera que no me importa. En ese caso, imagino que querrás convertirte en algún objeto de su casa, ¿no? Sí, pero ¿hay algo que te inquieta? No quiero interferir en su vida. También siento un gran afecto por su esposa. No me gustaría convertirme en una espía de su intimidad. Entiendo. Entonces, ¿prefieres echarte atrás? A mí no me importa. No, quiero volver a verlo, pero me conformo con que sea solo de vez en cuando, mientras él viva, únicamente de forma esporádica. Si esto es lo que deseas, bastará con que elijas algo que el profesor utilice solo de vez en cuando, ¿no? Algo que utilice de vez en cuando. Susurré, y entonces me acordé del abanico de madera de sándalo que le había regalado tiempo atrás. Lo había comprado durante un viaje a China que hice antes de cumplir los 30, y el profesor se puso muy contento cuando se lo di. Su sonrisa se me quedó grabada en la memoria. ¡Qué regalo tan espléndido! No me sienta nada bien el aire acondicionado. Este abanico será mi salvación, había dicho, abriéndolo delante de mí para probarlo.
Es madera de sándalo, ¿verdad? Es muy aromática y además está muy trabajada. Es una maravilla. Desde entonces, cada verano el profesor rescataba el abanico del cajón y se lo ponía en el bolsillo de su kimono. Hasta se molestó en llevarlo a reparar cuando se le rompió el broche. Estaba convencida de que incluso ahora seguía utilizándolo. Y acerté en mis predicciones. Tras elegir el abanico como destino, lo primero que vislumbré fue el techo del aula. Estaba manchado de tinta china que alguien había salpicado. Todo seguía igual. El olor a tinta, el rumor de las voces, el crujido del papel, el susurro de los pinceles al deslizarse por encima. Habían sido muchos años. Amaba esa aula. El profesor me había traído de vuelta a mi lugar favorito. En ese instante, de repente sentí que me cogía y me desplegaba. El perfume del sándalo. ¿Sabe una cosa, profesor? Su mujer ha dicho que el olor a sándalo le recuerda a mí, pero en realidad ese es el perfume de usted, no el mío. La primera vez que me crucé con él, desprendía ese extraño aroma. Me giré sin pensar. En aquella ocasión el profesor vestía un kimono kasuri de color azul marino. Yo llevaba mi uniforme. Tenía 16 años e iba a bachillerato. Ese olor tan peculiar y su kimono, de un color tan bonito, me cautivaron. Me quedé plantada en medio de la calle, observándolo. ¿Necesita algo?, me preguntó él, con voz tierna, al advertir mi mirada. Yo, que no esperaba que se dirigiera a mí, me asusté y salí corriendo, incapaz de articular una respuesta. Reconozco que no hice gala de mis mejores modales. Al recordar ese episodio, me doy cuenta de que, aunque en aquel entonces el profesor por fuera tenía que ser bastante joven, yo solo vi a un hombre mayor, vestido con un kimono, que olía raro. Y pese a eso, su arreglada apariencia me causó una profunda impresión. Ese día yo iba de camino al dentista. Al llegar, me senté en la sala de espera y me puse a hojear una revista al azar. ¿Cuál fue mi sorpresa al encontrar en ella al mismo hombre con quien acababa de cruzarme en la calle? Y para colmo, vestido exactamente de la misma forma. Se me escapó un jadeo. Un kimono kasuri azul marino, una sonrisa apacible, su pelo negro arreglado al milímetro. Mis ojos se lanzaron como leones al leer el texto que acompañaba la fotografía. El maestro de caligrafía Shirohama. Solo era una entrevista de unas cuantas páginas, pero el profesor había volcado en ella toda su pasión y amor por ese arte. Casi podía notar su perfume filtrándose a través de las páginas. A decir verdad, hasta ese momento yo nunca había sentido el menor interés por la caligrafía. Sin embargo, mientras observaba el artículo, saqué instintivamente la agenda de la mochila y anoté el nombre del profesor, el maestro Shirohama. Al terminar la visita, volví a contemplar su nombre en la libreta mientras con la lengua me tocaba la muela que me habían tratado. De repente, se apoderó de mí una urgencia irrefrenable por volver a verlo. Pocos minutos después de cruzarme con él por la calle, lo había encontrado en esa revista. Su mera presencia me había impactado. Sé que no fue más que una simple casualidad, pero para la adolescente que yo era en aquella época, solo podía tratarse del destino. ¿Y si mi camino era junto a ese hombre llamado Shirohama? Quería envolverme de ese perfume misterioso y adentrarme en el mundo que el profesor tanto amaba. Busqué su escuela en el listín telefónico. Teniendo en cuenta que me lo había cruzado por la calle en ese mismo barrio, lo más probable era que estuviera cerca. Sin embargo, a pesar de que llamé a unas cuantas academias de caligrafía, nunca di con él. Y es que el profesor no vivía allí, solo estaba de viaje, algo que en ese momento ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Después de buscarlo sin éxito durante medio año, al final decidí que primero intentaría experimentar el mundo de la caligrafía, su mundo, por mi cuenta. Así que me apunté a clases. Al principio mis padres no daban crédito. Su hija,
que tenía todos los pinceles acartonados porque nunca se molestaba en limpiarlos después de usarlos, y cuya letra además era desastrosa, de repente les anunciaba que se había apuntado a clases de caligrafía. Sin embargo, la sorpresa fue para bien. «No hay nada más bonito que tener buena letra», dijeron muy contentos. «Nos alegramos de que hayas tomado esta iniciativa por tu cuenta». Ahora que lo pienso, creo que hasta ese momento nunca me había obsesionado tanto por algo. Me matriculé en la academia más cercana a mi casa y, rodeada de niños de primaria, empecé a practicar caligrafía desde la base. A pesar de ser una escuela pequeña, cuidaban todos los detalles, desde la preparación de la tinta hasta la forma correcta de coger el pincel, pasando por la postura corporal. Yo era la más entusiasta de la clase, y creo que eso hizo que me dedicasen una atención especial. Ni yo misma habría sabido explicar qué era lo que me motivaba tanto. Lo único que sabía era que tenía que seguir esforzándome. Estaba convencida de que, si seguía por ese camino, tarde o temprano volvería a ver al maestro Shirohama. Tras ganar varios premios, por fin llegó el día que tanto esperaba. Él formaba parte del jurado. Estaba muy emocionada. Habían transcurrido 5 años desde nuestro primer encuentro. «El maestro Shirohama llevará a cabo la valoración», anunció el presentador a través del micrófono, y su voz amplificada se hizo un cálido hueco en mi pecho. Por fin volví a verlo. Llevaba mucho tiempo buscándolo, haciendo un esfuerzo ingente por contener el torrente de emociones que se agolparon en mi corazón. Escuché las palabras del profesor y recibí el premio que me entregó en persona. Emanaba el mismo perfume de antaño. Creo que me temblaban las manos y se me humedecieron los ojos. Ese mismo día le pedí al profesor sus datos de contacto. Luego dejé la universidad y alquilé un apartamento cerca de su casa para convertirme en su discípula. «Has sido muy valiente», recuerdo que comentó sorprendido. Pero para mí, lo que había hecho era lo más natural, pues llevaba años soñando con ello. Mi decisión no fue en absoluto precipitada. «¿Y no crees que primero deberías terminar la universidad?», me insistió él varias veces, preocupado por mi futuro. Sin embargo, tras tantos años persiguiendo ese sueño, mi determinación era férrea como una roca. «Tu entusiasmo me ha vencido», capituló al fin, sonriendo con sus ojos arrugados. Mi comportamiento no distaba mucho del de esas mujeres que andaban por ahí atosigando a los hombres para que se casasen con ellas, pero el profesor nunca me rehuyó, y yo siempre se lo agradeceré. Cuando en China encontré el abanico de sándalo blanco, enseguida reconocí el olor. El maestro no tenía por costumbre quemar incienso, pero creo que era una combinación del aroma de su tinta preferida con su propio olor corporal lo que daba lugar a ese perfume tan parecido al del sándalo. A partir de entonces, empecé a quemar incienso de sándalo blanco en mi cuarto. En conclusión, podría decirse que el aroma que desprendía en ese momento era el que emanaba de mi cuerpo antaño, que a su vez era también el olor del profesor. «Creo que Momoko estaba enamorada de ti», dijo de repente su mujer. «¿Qué dices? ¿Que podría gustarle de un viejo como yo?» «Se equivoca, profesor. Su esposa ha dado en el clavo». Estaba enamorada de él. Siempre lo estuve. Quizá desde que nos cruzamos por la calle a mis 16 años. Siempre, siempre. «Y tú también le tenías cariño, ¿a que sí?», continuó su mujer, ignorando sus palabras. Hubo un silencio. La mano del profesor también se detuvo. Momoko era una discípula encantadora. En ese sentido, por supuesto que le tenía cariño. Respondió al fin, con tono reposado. Se me aceleró el corazón. Sí, para mí también era como una hija. «Muchas gracias, señora. No sabe cuánto me alegra oírle decir esto. Nunca olvidaré lo bien que se portó conmigo». Aún recordaba esa ocasión en la que se había presentado con un melocotón enorme en la mano
y me había dicho, con una risilla traviesa: «Momoko, ¿te gustan los melocotones?». «Por supuesto», le respondí yo. «Pues te enseñaré un truco para cortarlos muy bonitos», dijo ella y me llevó a la cocina. «Primero hay que marcar el corte por aquí», explicó mientras colocaba la punta del cuchillo en la hendidura del melocotón y le daba toda la vuelta. «Luego solo tienes que cogerlo con las 2 manos y retorcerlo con cuidado. Mira». Como por arte de magia, el melocotón se partió en 2 mitades. En una de ellas estaba el hueso. Entonces la señora las cortó en trozos más pequeños, les quitó la piel y el hueso y los sirvió en un plato de porcelana de Imari, donde brillaron resplandecientes. «¡Qué bonito!», dije yo admirada. A lo que ella respondió: «Sí, aunque morderlo directamente también tiene su encanto». No pude contener una sonrisa al imaginármela. Este melocotón era una ofrenda, así que comámonoslo enseguida, dijo entonces, y nos lanzamos a ello. Era dulce y muy suave, además de grande, por lo que quedé muy llena. Ese día el profesor no estaba en casa porque había salido a dar una conferencia en otra ciudad. El melocotón que la señora cortó tan diestramente y que disfrutamos en secreto poseía un sabor especial. En ocasiones esa mujer, que no tenía hijos, me parecía un poco triste, pero a la vez aún conservaba un aire infantil. El maestro y su esposa. A menudo, mientras preparaba el aula, los observaba sentados contemplando el jardín, acurrucados el uno en la otra, y sentía una punzada de envidia. ¿Quién me iba a decir que yo también estaría tan cerca del profesor? Los niños llegaban en el turno de tarde, los adultos por la noche. Contemplé con añoranza sus caras. Los ideogramas. Conocía a ese y al otro, y a ese otro también. Los niños crecían y los adultos envejecían cada día un poco. Pero la dedicación con la que cogían los pinceles se mantenía inalterable. Un verano más, el aula estaba muy animada. Los metódicos trabajos de los alumnos colgaban de las paredes, donde se secaban empapando ese espacio con el particular aroma de la tinta. Desde mi posición podía ver el hermoso resplandor de los trazos carmesíes del profesor. Yo descansaba plegada sobre su mesa. De vez en cuando me cogía con su mano sudorosa, me abría y se abanicaba. El profesor se abanicaba a sí mismo, pero yo deseaba que esa suave brisa circulase por toda el aula. Amaba ese espacio desde lo más profundo de mi ser. O quizá, más que amarlo, sería más apropiado decir que era mi refugio. Allí viví mi juventud. Luego me hice adulta y después empecé a trabajar como discípula del maestro. Nunca me costó abrir el corazón a aquellos que amaban la caligrafía, incluso el mismo día de conocerlos. A pesar de lo tímida que era, también de adulta, siempre me resultó muy sencillo hacer amigos a través de la caligrafía. Cuánto lo disfruté. Quizá no me había equivocado tanto al creer en el destino. Pasé de niña a adulta y luego a maestra. A su lado los días eran cálidos, pero también tristes. Sí, tristes, porque cuando estaba con la persona que más amaba de este mundo, tenía que esconder mis sentimientos, incluso cuando lo que más deseaba era abrazarlo con todas mis fuerzas. Mi deseo jamás se cumpliría. No podía ni debía cumplirse. Algunas mañanas me despertaba llorando tras haber soñado con él. «Yo te amaba, profesor», susurré, envuelta en el aroma de sándalo blanco. ¿Quién sabe? Quizá ese viento perfumado, ese aire cargado con mi esencia, penetraría hasta lo más hondo de sus oídos e impregnaría cada rincón de su cuerpo. Nunca habría imaginado que Momoko se marcharía de este mundo antes que nosotros. La voz de la señora me devolvió al presente. Seguro que ella se habría alegrado si hubiera muerto yo primero. El profesor me plegó y me dejó encima de la mesa. Luego se puso en pie.
Su mujer le daba la espalda mientras contemplaba el jardín. Él la tocó suavemente por detrás y dijo: «Momoko se disgustaría si te oyera decir esto». «Sí, tiene razón, profesor». Y el caluroso verano pasó. El maestro me guardó con cuidado en el fondo de su oscuro cajón. «Hasta el año que viene, profesor. Nos volveremos a ver cuando llegue de nuevo el calor. Ábrame cada verano».